Bueno, qué gusto tener esta oportunidad de conversar sobre un sector tan importante, revitalizado cada año de la economía del país. Se realiza en Santa Cruz y con connotación nacional e internacional, como no, la Expo Forest 2024 ahora mismo. Entonces, por eso hemos invitado a su gerente general para poder hablar sobre esta feria tan importante. Así que estamos con el licenciado Jorge Ávila. Antes que nada, pues sea bienvenido, licenciado. Espero que podamos tener una agradable y fructuosa conversación. Buen día, ¿no? El agradecido soy yo. Un placer estar en este espacio tan importante y sobre todo tener la posibilidad de compartir con nuestra comunidad el alcance, el objetivo, los propósitos de la Expofores 2024. Un gusto. Igualmente, caramba, cada año es una oportunidad para que el sector muestre cuánto trabajo se tiene, cuánto también de visión en un país que, bueno, tiene su importancia en el contexto regional, internacional, cuando hablamos de esos productos que se generan a través de la madera. ¿Por qué no le contamos un poquito esta versión 2024, cuál es ya de la Expo Forest y quizá remarcar una diferencia que la distinga en este año? Porque les contamos que del 10 al 14 de abril tendremos esta importante feria en el país, en Santa Cruz. Bien, a ver, Mercedes, yo quiero en primer término contextualizar a la audiencia el origen de la Expofores. Eh, la Expofores es una idea concebida hace aproximadamente 20 años atrás por el doctor Neco Aguilera, quien se desempeñaba en esos años como superintendente forestal. Y ya a más o menos 5 años de vigencia de la Ley Forestal 1700, entendíamos mucho más lo que es la importancia desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental de los bosques. Y en esa época comenzamos a darnos cuenta de que en la percepción de la sociedad, el bosque y la industria maderera no era lo que realmente necesitábamos que sea. Entonces se concibe este espacio, esta feria, como una estrategia de conservación de los bosques. Es decir, lo analizamos por iniciativa del doctor Aguilera y vimos que era una oportunidad importantísima generar un espacio en el que la sociedad pueda entender de qué se trata la industria maderera y de qué se trata la industria maderera en su relación con el bosque y de ambos con la sociedad. Entonces así nace la Expo Forest. Con la idea fuimos y le tocamos la puerta a la Feria Exposición de Santa Cruz y ellos gustosamente captaron el objetivo y bueno, esta es la versión 18, 18ª de la Expo Forest desde aquellos años. Solamente en la época de pandemia no pudimos llevarla a cabo. Entonces, ese es el origen, buscar un escenario, un espacio en el que la sociedad pueda aproximarse a la feria, interactuar con los actores forestales, aquellos que viven en el bosque y aquellos que vivimos del bosque, y poder entender de que la industria maderera y el bosque lo que hacen es ofrecerle a la sociedad un bien indispensable para su vida, como es la madera, porque la madera es un bien indispensable. Ya desde que nacemos con una cuna, una buena cuna, desde luego tiene que ser de madera, y luego cuando nos vamos de este mundo, nos vamos en un ataúd que también es de madera. Y durante toda nuestra vida estamos vinculados a la madera. Pero la sociedad no lo percibe, no lo valora, no lo entiende, que lo que hace la industria maderera es ponerle en sus manos un bien indispensable para su vida. Y además, con una variable que es fundamental. Ese pedazo de madera que usted tiene, ese producto de madera que usted tiene,
a partir del régimen forestal de la ley 1700, es un producto que ha sido producido sustentablemente, sin poner en riesgo la estabilidad y la vigencia del bosque. Entonces, esto es lo que se pretende con la Expofore, darle a la sociedad la posibilidad de entender al bosque y de entender a la industria forestal, a la industria maderera. Y bueno, cada año, como decías, cada año encontramos nuevos motivos para inspirar a los participantes y sobre todo para inspirar a los visitantes en entender el valor que tiene este bien, que tiene este recurso natural, que es renovable y que tenemos que entenderlo así. Para que siempre exista el bosque, tenemos que hablar de la posibilidad de que aprovechamos un recurso renovable y la manera de hacerlo es sosteniblemente o sustentablemente. Entonces, ese fue el origen de la Expofores. Y bueno, son 18 años y esperamos que sean muchísimos años más. Bueno, qué importante poderlo escuchar en ese recuento de la esencia misma de cómo nace esta feria tan importante a partir, además de esta filosofía de entendimiento, y usted lo ha dicho bien claramente, ¿no? Ver cómo se industrializa la madera y cómo se tiene esa relación con el bosque, finalmente, que es el seno de esa infinita variedad de madera que tenemos en el país y más en la región. Claro, han transcurrido los años y seguramente ustedes también como sector han ido desarrollándose en el marco precisamente de ese principio para poder también alcanzar mercados externos donde la madera certificada en este sentido y con este criterio se entiende tiene un valor importantísimo, pero además ya es una condicionante precisamente porque el mundo se preocupa de preservar los bosques y de preservar esta esencia misma de la naturaleza que, si bien es renovable, como usted lo ha señalado, requiere la intervención y la intención del ser humano, ¿verdad? Así es. Y bueno, y has tocado un tema que yo estaba omitiendo. Eh, de manera implícita, esta actividad, la producción de madera sustentablemente, tiene una connotación tremendamente importante, porque no solamente es la economía a la que hemos hecho referencia y que la complemento muy brevemente, esta actividad que genera desarrollo, que genera economía, le da empleo a más de 90.000 familias de manera directa en el país y aproximadamente a 180.000 familias de manera indirecta. Tiene un mercado interno que supera los 650 millones de dólares por año dentro de la economía nacional y un valor de exportación promedio que está arriba de los 100 millones de dólares. Eso en promedio, porque a veces sube, a veces baja. Pero adicionalmente a eso, esta actividad contribuye de manera directa, contundente, a la prestación de servicios ambientales gratuitos para la sociedad, pero servicios ambientales que son tremendamente valiosos e importantes, como por ejemplo, una actividad de aprovechamiento sustentable del bosque trabaja de manera directa en el secuestro de carbono. ¿Por qué? Porque los árboles, al igual que los seres humanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y todos sabemos que los árboles, al igual que los océanos, a través de las algas especialmente, pero los bosques en particular, tienen una extraordinaria capacidad de secuestro de dióxido de carbono, que son los gases de efecto invernadero que nosotros producimos como humanidad. Pues bien, los árboles lo capturan, ese dióxido de carbono, y se captura en la madera. Allí va y se vuelve prisionero ese dióxido de carbono en la misma madera. Por tanto, si un árbol muere de viejo o muere en pie, todo ese dióxido de carbono que capturó durante sus años de vida lo devuelve al medio ambiente, lo devuelve a la atmósfera
y contribuye más bien al efecto invernadero. En cambio, si ese árbol es aprovechado sustentablemente cuando tiene un diámetro permitido de corta y ese árbol lo convertimos en puertas, mesas, sillas, camas, ventanas, etcétera, ese dióxido de carbono va a permanecer indefinidamente en el tiempo capturado. Por tanto, contribuimos de manera directa al secuestro de carbono, que es un servicio ambiental extraordinario. Adicionalmente a él, la actividad maderera es una especie de poda del bosque. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento que se hace del bosque es tremendamente bajo. En promedio, por hectárea de bosque, se aprovechan entre 3 y 4 metros cúbicos, es decir, 2 o 3 árboles en el mejor de los casos, de manera sustentable. Hablo de los planes de manejo, desde luego. No hablo de los desmontes y esas cosas que es distinto. Entonces, lo que estamos haciendo es una especie de poda, porque ese espacio de bosque que quedó vacío cuando se sacó un árbol adulto va a ser regenerado por los hijos de ese árbol, que durante muchos años intentaron crecer, pero que por el árbol que estaba allí no tenían espacio, no tenían luz y morían. En cambio, hoy 2 o 3 de esos hijos pueden ocupar ese lugar, competir por ese espacio y de esa manera regenerar permanentemente el bosque. Otro servicio ambiental, el espacio de existencia de biodiversidad. En el bosque es donde se reproduce, se mantiene la biodiversidad, que es un factor fundamental también para la vida de los seres humanos. Y ni qué decir lo referido a la regulación del clima, como la provisión de agua dulce, el evitar la erosión eólica, el evitar las inundaciones y la sequía. Los árboles cumplen esa función. Y a nosotros sí nos interesa que los árboles se mantengan allí indefinidamente en el tiempo. Entonces, estos son servicios ambientales que complementariamente presta la industria maderera a la sociedad, pero que lamentablemente por la complejidad de los términos y que yo sé que esto es demasiado técnico, muchas veces la sociedad no lo entiende, pero estos espacios nos permiten expresarlos, exponerlos, y la Expofores es precisamente un ambiente ideal para que la sociedad pueda entender de lo que estamos hablando hoy. Sí, vuelvo a reiterar y subrayar que es importante hablarlo de esta manera, porque no solamente son unos días de exposición de estos trabajos maravillosos, creativos e ingeniosos a partir de la madera en la Expofores 2024, sino hay todo un mundo alrededor, ¿no es cierto?, que gira en torno a estos productos, a estas gentes, a estos empresarios también que están generando economía. Cuando pensamos en esos productos, que seguramente vamos a ver muchos también en esta feria, ¿cómo va esa relación con un Estado que estamos hablando de que debiera abrirse más al mundo, de poder facilitar tener estas relaciones estables, comerciales, positivas, a partir de algo que con los argumentos que estamos nosotros escuchando no es de la noche a la mañana, es un trabajo de muchos años que pues nos lanza hacia afuera también a competir en este sector? Bien, interesante. A ver, esto me da pie para hablar de otro acto que va a ocurrir durante la Expo Forest, y es la Rueda Internacional de Negocios de la Industria de la Madera, que tiene una connotación muy importante también, exactamente en el sentido que acabas de plantear. Si algo hemos logrado constatar con absoluta certeza, es que un bosque bien manejado es la mejor opción para la destrucción del medio ambiente, para impedir el avasallamiento de las tierras, para impedir los incendios que permanentemente vivimos todos los años, y que este bosque que genera economía va a ser conservado. Si un bosque no genera economía, no va a ser conservado.
Y esta lógica afortunadamente la ha entendido el Estado. Después de muchos tropiezos y muchas dificultades que hemos pasado, hoy creemos de que estamos en un buen nivel de relacionamiento y de comprensión de esto. El Estado finalmente se ha dado cuenta de que el sector maderero es su principal aliado, primero, para evitar el avance y la destrucción de los bosques por la conversión a usos agropecuarios. Segundo, para evitar y contrarrestar el tema de los incendios. Si nosotros miramos las estadísticas de los incendios, el impacto en las tierras forestales, en los bosques bajo manejo, afortunadamente es menor. ¿Por qué? Porque ahí hay un usuario que está haciendo lo imposible por impedir que que el fuego avance y sea destruido. Y por el otro lado, porque ha visto que este sector le genera economía al país, genera empleo, genera divisas, en fin. Y decía, esto que acabas de plantearnos tiene que ver directamente con un acto, con un hecho, con un evento que organizamos en el marco de la Expofores, que es la Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal. Evidentemente, el día viernes 12 de abril, allí en la misma feria, se va a llevar a cabo la Rueda Internacional de Negocios de la Industria Maderera. ¿Qué pretende la Cámara Forestal con llevar adelante esta rueda? Exactamente lo mismo que con la Expofores, estrategia de conservación. ¿Por qué? Porque le damos al productor del bosque, al productor de madera o al productor de productos no maderables como almendra, como azaí, como aceites, como copaibo, etcétera, miel, le damos la posibilidad a estos actores forestales de estar presentes en un solo día, en un mismo lugar, para poder ofrecer su producción. Es decir, para poder lograr que su bosque le genere economía y al generarle economía le genere el interés de seguir manteniéndolo de pie y de seguir haciendo un uso sustentable de él. Porque en ese espacio de un día, este productor, este vendedor de productos forestales va a tener la posibilidad de sentarse con un comprador, ya sea de manera presencial e incluso de manera virtual, porque también hemos establecido esta posibilidad ya desde hace algunos años atrás, y el incremento de interesados de participar en esta rueda, gracias a la posibilidad de hacerlo virtual, nos ha permitido incrementar las posibilidades de esta rueda para que los vendedores, para que los productores indígenas, campesinos, empresarios pequeños, medianos y grandes estén presentes en esta feria y puedan ofrecer sus productos y decirle, mi bosque me genera economía, mi bosque me genera progreso, así que voy a seguir cuidándolo porque aquí tengo la posibilidad de que alguien compre mi producción. Ese es el motivo por el cual la Cámara Forestal organiza la Rueda Internacional de Negocios en el marco de la Expo Forest. Un bosque que vende es un bosque que se mantiene en pie. Eso está absolutamente comprobado. Entonces, esta empresa, este emprendimiento, este objetivo, afortunadamente hoy está siendo acompañado especialmente por la Autoridad de Bosques y Tierra, que ha entendido la importancia que tiene la economía para la conservación de los bosques. Bueno, y estamos avanzando de manera interesante, de manera coordinada. Ojalá ese criterio se mantenga en el tiempo para que podamos darle a los bosques y a sus actores la posibilidad de seguir adelante. Y termino este punto con un dato que creo que vale la pena compartirlo. La estructura socioeconómica de la industria forestal ha tenido un cambio de 180 grados. Hace 25 años atrás, cuando empezamos con el nuevo régimen, el 100% de la producción de madera estaba en manos de la empresa privada o de los operadores privados. Hoy, los operadores privados solo representan el 20% de la producción. El restante 80% viene de operadores comunitarios, especialmente de comunidades indígenas.
Ese es un dato tremendamente importante, un poco para desmitificar en la sociedad, ¿no?, la idea que tenían de la industria de la madera. 80% de la producción viene de operadores comunitarios. Por tanto, aquí tenemos una base social tremendamente importante que merece ser entendida de otra manera. Y el rol de la empresa privada, el rol del actor privado, es precisamente encontrar sinergias, encontrar elementos de complementariedad para que los bosques sigan siendo interesantes y productivos y no ocurra lo que lamentablemente en algunas áreas de tierras indígenas está ocurriendo, y es que están entregando sus tierras a la rueda de negocio está precisamente orientada a generar estos espacios donde los actores forestales puedan encontrar el beneficio de su trabajo, que es hacer un negocio para vender su producción. Licenciado Iriarte, le voy a pedir repasar esta última parte porque consideramos es muy importante esta sinergia que tiene que haber y además una responsabilidad, tomando en cuenta que, como usted nos da estos datos, el 80% de esta producción y comercialización que se va generando ya queda en esta base social de los pueblos indígenas, por ejemplo, hemos nombrado. ¿Cuán importante es esto para que también en esa, no sé si es correcto decir corresponsabilidad, estos bosques que generan economía se conserven? No hay mucho que descubrir ya. Ahí está, es un tesoro que se puede renovar, pero hay que cuidar. En ese sentido, digamos, no es solamente el sector empresarial maderero y responsable ahora de nuestros bosques, su mantenimiento y mirar hacia el mundo para comercializar esta riqueza, sino también estas bases sociales que tienen que ver con nuestras comunidades, con nuestros pueblos indígenas y tantas organizaciones alrededor, ¿no?, que se han ido creando en los últimos años. Me gustaría que lo remarque, ¿no?, la importancia de estos. Así, no, es definitiva. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que hoy por hoy hablar de la industria de la madera, de la industria forestal, sin la intervención de los pueblos indígenas es prácticamente imposible. Los pueblos indígenas detentan más del 70% de los bosques productivos forestalmente hablando. Más del 70% están en manos de ellos, a través de los territorios indígenas originarios campesinos. La empresa maderera apenas detenta el 7% de los bosques productivos de este país. Imagínense. Entonces, eso hay que entender. Por eso es que la mirada hacia el bosque y sus actores y los objetivos del Estado y de la sociedad tienen que mutar, tienen que tener definitivamente un nuevo cambio, una nueva interpretación de lo que es la industria de la madera. Y lo que tenemos que hacer es generar escenarios y espacios de complementariedad entre las comunidades y el operador privado. ¿Por qué? Porque las comunidades aún no tienen capacidades empresariales, logísticas, financieras, técnicas para poder encarar solas un proceso de desarrollo forestal al interior de ellas mismas. Se necesita por eso establecer un marco de complementariedad que se viene dando de hecho, pero que debería ser formal, porque de lo contrario, si las comunidades no ven beneficio de su trabajo forestal, es probable que sucumban ante la presión que le genera alquilar sus tierras para usos que no son aptos con esas tierras y que terminan siendo un tremendo daño a los bosques, porque lo que se está haciendo ahí es deforestar suelos que no son aptos para otra actividad que no sea la de producción sustentable de madera o de otros productos forestales. Entonces, estos son los nuevos desafíos que tenemos como sector forestal y como país. Entender
de que si el actor principal, el que detenta la mayor cantidad de bosques en este país, son los pueblos indígenas, y estos por ahora no tienen las capacidades gerenciales, técnicas, financieras para poder por su cuenta llevar adelante el desarrollo de este sector, y que ante esas incapacidades más bien en muchos pueblos están sucumbiendo ante la presión inmediata que es alquilar sus tierras para otro uso. Los bosques bajo ese esquema desaparecerán en breve. En cambio, si generamos un marco formal de esta complementariedad entre las comunidades y las empresas forestales para hacer aprovechamiento forestal sustentable de sus bosques y generarles beneficios directos de esta actividad, creo que estaríamos haciendo las cosas como deben ser y garantizaríamos la permanencia de los bosques a perpetuidad, con todos los servicios que hemos comentado que puede brindar un bosque de pie, porque un bosque quemado no brinda los servicios ambientales a los que hemos hecho referencia. Y claro, si vamos a hablar de bosques quemados y territorios, Santa Cruz ha vivido los peores momentos, seguramente una y otra vez. Este es un tema que provoca desarrollarlo con mayor profundidad y nos anotamos como una tarea para un próximo encuentro. De verdad que es interesante. Hemos querido hablar de la Expofore, todavía nos quedan unos minutos, lo vamos a hacer, pero yo quiero cerrar esta parte, licenciado Jorge Ávila, porque es muy importante, ¿no? No estamos hablando de que si tomamos en cuenta, por ejemplo, las comunidades indígenas, que no sepan naturalmente por sabiduría ancestral manejar sus bosques. Estamos hablando de otras capacidades que tienen que desarrollar con esa riqueza que tienen, que es cómo encontrar financiamiento, cómo gerenciar una empresa y finalmente cómo generar economía en beneficio propio de esa riqueza y esa naturaleza que guardan, que tienen, con la que han sido bendecidos en su territorio. Es eso que lo remarcamos y por eso también nos parece interesante profundizar ese tema, pero lo vamos a hacer en otra ocasión, ¿le parece? Volveremos a la Expofore. Sabemos entonces que del 10 al 14 de abril, con una serie de actividades durante estos días, bueno, vienen gente del país a mirar esta vitrina, del exterior también tenemos visitas. ¿Qué va a ser la diferencia este año 2024? ¿Qué ustedes ven que es como que la guinda que se va a poner a la torta este año? Bien, bien. A ver, algo que omití involuntariamente y que vale la pena destacar en la línea que plantea. Hace un par de años ya que la Expofores coexiste con 3 muestras feriales simultáneamente. Ha sido una estrategia, creo yo, de promoción y de marketing de estos 4 actores que coexistimos en un evento ferial simultáneo. Tenemos del 10 al 14 la Expofores, la Agropecruz, la Fexpo Leche y la Fexpo Pet, que tiene que ver con los animalitos y todo eso. Entonces son 4 ferias en una que coexisten del 10 al 14. Y esto se vuelve muy atractivo para que la gente visite y participe de estos 4 eventos feriales que son especializados, pero que están coexistiendo en tiempo y espacio. Desde luego que esto nos parece interesante y la gente creo que va a tener el deseo de participar, de asistir, porque imagínense, van a pagar por uno y van a ver 4, ¿no? Y adicionalmente, esto se vuelve interesante para expositores. Hay expositores, especialmente, por ejemplo, de maquinaria industrial, que es perfectamente útil para la actividad forestal y también para la actividad agropecuaria. Entonces, ellos encuentran acá un escenario interesante con ese propósito. Y en el caso, por ejemplo, de la rueda de negocios, que es algo que manejamos exclusivamente nosotros, el año pasado nos visitaron empresarios de 10 países
¿ya? Y eso genera también un esquema interesante para los expositores y productores forestales. Y ellos no se quedan solamente pues a ver la Expo Forest, también pasean por la Agropecruz, pasean por la Expo Leche, incluso por la de las mascotas. Ujú. Entonces, yo creo que se está teniendo la habilidad de parte de la Expo, de la Fexpo Cruz, coordinando desde luego con los actores principales para que esta feria sea atractiva, no solamente al público visitante, sino también a quienes le interesa participar como expositores o como parte, por ejemplo, de una rueda de negocios como la que fomentamos nosotros. Yo creo que es un escenario interesante que vale la pena que se lo agenden para poder asistir desde el 10 de abril hasta el 14 de abril en la Fexpo Cruz. Poniéndole un toque gracioso, vamos a decir, como no, por ejemplo, cuando vemos que va a haber también este evento de la Expo, ¿cómo es? Expo Pet. Sí, ¿cuántos animalitos pues no son parte de la familia, ¿no? Y es Pedro, dice ahora mismo, este año 2024, que va a entregar la corona seguramente a otra raza, a otro animal que cuando hicieron la conferencia de prensa impresionaban, ¿no? Y cada uno de estos sectores, ¿cómo no? Cuando hablamos de la Expo Leche también, seguramente hay un mundo para poder conocer, al igual que este que estamos también compartiendo con la Expo Forest 2024. Bueno, licenciado Ávila, 33 años al menos por la institución, conocedor intenso de lo que se vive en este acápite de la economía de nuestro país. Yo quiero cerrar, si usted brevemente nos puede decir, en el caso de Santa Cruz, cuando hablamos de estas potencialidades en la diversidad de maderas que tenemos en nuestros bosques, en nuestro territorio, estamos, ¿cómo puedo decir?, en la mirada regional de esta América, de México hasta la Patagonia, como decimos. Bolivia y Santa Cruz puede decir que ha sido bendecida en sus tierras, y en esa diversidad habrán algunas valiosas variedades que quizá no hay como antes, pero esta tierra ha producido madera que ya quisieran tener otros países, ¿no? Esos árboles que nos han dado esta madera y nos han dado también productos increíbles. Así es, absolutamente cierto. Definitivamente nuestra ubicación geográfica nos genera una ventaja extraordinaria porque estamos geográficamente ubicados en el tránsito de la Amazonía a la región chaqueña, ¿no es cierto? Por tanto, Bolivia disfruta de los bosques amazónicos, de los bosques de bañados, como son los bosques del Beni, ¿no es cierto? De transición de la Amazonía a los bosques secos que se acaban en la Chiquitanía, por eso se le dice el bosque seco chiquitano. Es decir, tenemos toda un abanico de bosques, y eso implica un abanico muy grande de especies. Solamente como dato, tenemos identificadas en Bolivia más de 130 especies que tienen la posibilidad de ser utilizadas para productos de madera. 130 especies. De esas 130 nosotros estamos aprovechando alrededor de 56, 58 especies, y se siguen descubriendo nuevas especies. Sí. Entonces, y tenemos toda gama de maderas, desde maderas blandas, semiblandas, a semiduras, hasta maderas duras, desde maderas preciosas, preciosas como el morado, como el jacarandá, ¿no es cierto?, como la caoba o mara, hasta otras especies blandas que sirven para la industria de la laminación, como es la hoja de yuca, como es el vibosi,
como es el 8O, ¿no es cierto? Y maderas intermedias como el tajibo, como el roble, el cedro, en fin, el hichituriki, jacarandá, tarara, en fin, tenemos infinidad de maderas de una calidad extraordinaria y sobre todo un elemento que es importante. La industria maderera boliviana es considerada a nivel mundial como un buen productor de productos de madera. Tenemos ese prestigio. Adicionalmente a ello, tenemos, hemos tenido el récord histórico de la mayor cantidad de bosques certificados con sello verde del mundo. Gracias a eso, Bolivia adquirió un prestigio internacional de buen manejo de bosques. Entonces, tenemos muchas opciones en la industria forestal. Siempre decimos en la Cámara, ojalá algún día algún gobierno le dé la posibilidad al sector forestal boliviano para demostrar cuánto puede contribuirle a este país. De manera sustentable, nosotros podemos generarle más ingresos que lo que le generan los hidrocarburos a Bolivia. Con unos pequeños ajustes normativos, estructurales, técnicos, podemos ser generadores de más de 1.200 millones de dólares al año en divisas para este país. Podemos generar 400.000 empleos directos. Podemos incrementarnos a cerca de 60.000, 70.000 unidades productivas. En fin, ojalá algún día algún gobierno le mire al sector forestal con ojos más objetivos de desarrollo y no con demagogia, como lamentablemente hasta ahora ha ocurrido. Y que los bolivianos sepamos también que no solamente es los hidrocarburos que se nos han acabado, no solamente es el oro que lamentablemente mal manejado puede contaminar o está contaminando nuestros ríos, en fin. Bolivia no solamente es la minería, Bolivia no solamente es el altiplano y los valles, Bolivia también es esta región de Santa Cruz con estos bosques de madera que si se trabaja de manera consciente, de manera que resguarde esta riqueza natural, entre todos yo creo que podríamos mostrarle a Bolivia una vez más que esta región de este país genera economía y además tiene un mundo, ¿no? Somos bendecidos en esta tierra, tenemos un mundo para seguir ofreciendo, lo hemos hecho durante la historia, lo que pasa es que muchas veces no se ve la región en la plenitud que se quisiese, pero bueno, hay que seguir trabajando y esta Expo Forest 2024 nos da la oportunidad de mirar en esa vitrina qué es lo que se está haciendo desde el sector y como nos ha remarcado el licenciado Jorge Ávila, hay una rueda de negocios internacional, una posibilidad también, no solamente presencial, sino utilizando las tecnologías para que hayan esos encuentros y se abran mercados, se abran posibilidades económicas que son tan importantes. Santa Cruz, el oriente boliviano, tiene tanto para dar, tiene de verdad mucho trabajo, mucha visión de los empresarios y vale la pena tocar estos temas al lado de la feria que se va a dar de esta Expo Forest 2024 porque vamos desempañando el ente, porque hay mucho prejuicio también respecto a muchos sectores que tenemos en el país. Y bueno, la idea también es poder encontrar un balance, seguir aprendiendo y seguir conociendo como ahora datos que son importantes y que nos deja periodísticamente una tarea para continuar seguramente profundizando. Así que, licenciado Jorge Ávila, le agradecemos por este tiempo del sector para con nosotros y para poder compartir con el país y el mundo lo que es Expo Forest 2024 y además lo que hemos conversado. No, el agradecido soy yo, nosotros como Cámara Forestal, de verdad ponderamos muchísimo que nos den la oportunidad de este espacio tan importante para poder compartir con la ciudadanía, con la audiencia, lo que es la industria de la madera en el país, que como decía, lamentablemente algunas
sectores, personas la han estigmatizado injustamente, pero que con hechos estamos demostrando el valor, la importancia y la contribución de este sector, que puede dar muchísimo más de lo que está dando. Agradezco mucho y reitero, la Expofores es un escenario ideal para poder compartir esto y constatar que lo que estamos hablando aquí es verdad y que son perfectamente comprobables todos los argumentos, los datos, la información que hemos brindado en este espacio. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a disposición para cuando lo necesite. Muchísimas gracias. Vamos a estar por ahí recorriendo seguramente todo lo que tienen para ofrecernos este año 2024. Muchísimas gracias y la hora que fuera, que siga la jornada con mucho éxito y mucho trabajo. Hasta la próxima, licenciada Abela. Gracias. Hasta luego.